Dios les bendiga, hermanos. Hoy estudiaremos la lección número 20 que lleva como título Reforma Apostólica y Profética. La cita bíblica la encontramos en Efesios 2:20 que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como verdad central, el movimiento apostólico y profético pretende ser la restauración de los ministerios bíblicos. Sin embargo, sus fundamentos están basados en una mala interpretación de la Biblia y algunas de sus doctrinas son características del neopentecostalismo. Objetivos. Vamos a conocer las enseñanzas de la Reforma Apostólica y Profética. Debemos de mantener la comunión con Dios para no caer seducidos en los engaños de esta corriente neopentecostal. Y debemos de manifestar lealtad a la doctrina que enseña y practica las asambleas de Dios. Los problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día son muchos. La humanidad sueña con una restauración final y duradera de todas las cosas, del gobierno civil, queremos la paz mundial, queremos la restauración de todo aquello que está deteriorado. Muchos religiosos aprovechan la oportunidad para estar introduciendo una restauración de la iglesia que dominará y pondrá orden en todo el mundo. Esta nueva era apostólica, como se dice llamar, es el movimiento de la reforma apostólica y profética que apareció a finales del siglo XX. Se dice nueva porque se diferencia de los grupos de iglesias tradicionales que ya habían introducido el término apostólico. Es una reforma porque son testigos del cambio más importante en cuanto a la forma de hacer iglesia desde la forma protestante, y apostólica porque el reconocimiento del don y función del apóstol es más radical de una extensa lista de cambios. Punto número 1. Origen y desarrollo. Vemos este movimiento que ya abrazaba el pentecostalismo, que aparece a principios de los años 90, conocido como la tercera ola del Espíritu, la cual sirvió de fundamento para establecer la restauración apostólica. Utilizaron pasajes como Hechos 3, 19 al 21 para defender su enseñanza. Vamos a ver el ministerio apostólico. Tiene que ver con fundamento, implantación, edificación, solidificación, cobertura, enseñanza, paternidad, autoridad y unciones espirituales. Estos líderes afirman que Dios los eligió a ellos para restaurar el don y función del apóstol en su gobierno eclesiástico, que Dios los escogió también a ellos para poner el fundamento de la iglesia, que sin ellos una iglesia no puede funcionar. Afirman también que ellos desempeñan ministerios superiores. En Primera de Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. Toman este versículo para decir que son primeramente los apóstoles. Según interpretan Hechos 3:19, que habla de tiempos de refrigerio, a lo cual consideran que es el avivamiento de los tiempos finales antes del retorno del Señor, se hacen llamar odres nuevos donde viene a reposar el vino nuevo del Espíritu Santo. Vamos a ver el ministerio profético. En segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Creed a los profetas es creer en Dios mismo, la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos y creemos, vamos a estar seguros y también seremos prosperados.
Existen dos tipos de profetas: los que tienen el don de profecía, que es la habilidad sobrenatural para oír y comunicar lo que Dios quiere decir a la iglesia. Este don lo encontramos en 1 Corintios 12:10, y también está el que recibe el ministerio o oficio del profeta, que éste revela los designios de Dios y debe de dar testimonio del carácter y voluntad de Cristo, según Efesios 4:11. Los impulsores de este movimiento afirman que en estos últimos años solo ellos son portadores de nuevas revelaciones para todas las naciones. Los profetas fueron parte vital en el ministerio del primer siglo, y lo mismo será en el avivamiento final. También afirman que Dios está restaurando el fundamento necesario para que la iglesia funcione en el diseño de Dios y así cumpla la gran comisión, cimentándolo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos son, según ellos, el fundamento nuevo. Dios está poniendo un nuevo fundamento, pero dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Estamos fundados sobre apóstoles y profetas bíblicos. Vamos a ver la cobertura apostólica. Esta hace un llamado a no ser conformistas, sino a extenderse más. Por eso cientos de iglesias pentecostales independientes y congregaciones pequeñas se están involucrando a este movimiento, que por falta de recursos solicitan esta cobertura apostólica, sin pensar en las consecuencias que vienen de caer en sus engaños. Esta cobertura les brinda paternidad, les trae bendición, les da sustento, les da seguridad y autoridad. Enseñan que estar bajo esta cobertura te acerca al ministerio ideal y a caminar bajo el diseño de Dios. Pero esta cobertura no la encontramos en la Biblia. Entramos al punto número 2, los peligros del cambio en el gobierno de la iglesia. Vamos a ver la sumisión a su autoridad y gobierno, cómo estos apóstoles quieren tener a todas las iglesias bajo su autoridad y bajo su gobierno, y reclaman una continuidad de los apóstoles bíblicos. Y Pablo dijo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo es el último de los apóstoles. Creer tener la autoridad apostólica de Isaías 2, del 2 al 4, dice: y vendrán muchos pueblos. En Hechos 15:16 dice que para que el resto de los hombres busque al Señor. Su postura de autoridad los hace pensar que la iglesia que no se adhiera a ellos pronto dejará de dar fruto y morirá. Pero el Señor dice que el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Permanezcamos en el Señor. Vamos a ver también su escatología es postmilenialista. Según el libro Apóstoles y Profetas de Héctor Torres, dice que el ministerio profético es parte del fundamento necesario para despertar a la iglesia en su llamamiento de guerra espiritual. Es la manera de poner al enemigo a nuestros pies. Hablan de crecimiento, de prosperidad, que el reino siga avanzando y que las naciones se cristianicen. Dicen que el avance del reino nada lo va a parar. Cuando esto suceda, Cristo vendrá a reinar sobre todo el mundo y así permanecerá por los siglos. Estas son las enseñanzas de la nueva era, junto con otras doctrinas heréticas que conocemos hoy en día. Vamos a ver su llamado insistente a la guerra espiritual. Abiertamente han declarado la guerra a Satanás, declarando que ellos conquistarán regiones, ciudades y naciones, derrocando a los poderes de las tinieblas y estableciendo el reino de Dios hasta la venida de Cristo. Sus seguidores hacen cartografías espirituales. Estos son
mapas para el intercesor que se interesa por las almas que el Padre ama. Ellos usan estas cartografías para detectar a los espíritus y a través de sus apóstoles de intercesión y profetas hacerles guerra a través de ayuno y oración. Hacen conjeturas de los textos de Daniel 10:12, que dice que donde había oposición de parte del príncipe de Persia, y en Efesios 6:10 donde nos habla de la armadura espiritual y ellos la usan para guerrear contra Satanás. Vamos a ver prodigios y señales de sanidad, milagros y liberación. ¿Cree usted que Dios sigue haciendo milagros hoy en día? Claro que sí. Nosotros creemos que en la actualidad Dios sigue obrando milagros y maravillas. Los milagros, los prodigios y sanidades eran distinción especial de los llamados del Señor y eran recibidos mediante la fe y en el nombre de Jesús. Pero este movimiento ha mezclado la fe con rituales, poniendo la confianza en objetos o en artículos personales. Dice Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero este pasaje en ningún momento nos sugiere que nosotros al orar por los enfermos debemos usar el mismo método. Encontramos también la teología de la prosperidad a la que ellos llaman provisión apostólica. Vemos los encuentros espirituales para recibir nueva revelación de Jesucristo que no está en la Biblia y el deseo también de ellos de llegar al poder en los gobiernos civiles para instaurar poco a poco el gobierno de Dios. Entramos al punto número 3, el contexto bíblico de apóstoles y profetas. Vamos a estar viendo el error del ministerio quíntuple. Su declaración es contundente. Es necesario desarrollar en cada iglesia los 5 ministerios de Efesios 4:11. El problema es que este versículo es el paradigma, el modelo imprescindible para establecer ministerios legítimos en las iglesias para su crecimiento y mover del Espíritu Santo. En los tiempos de Pablo, ninguna iglesia contaba con los 5 ministerios y rendieron su fruto cada día. Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a ver las redes apostólicas. Esta red apostólica es una cadena de iglesias que voluntariamente se unen en una estructura organizada para seguir un patrón bíblico, según ellos, de traer más almas a este reino. Los superapóstoles enseñan que las iglesias novotestamentarias eran el fruto del ministerio fundacional directo de los apóstoles y que éstas conformaban su red, la cual ellos gobernaban personalmente. Su estrategia es aplicarlo ahora en las iglesias pentecostales, quienes le deben obediencia y fidelidad al apóstol que las abrigue. Cada iglesia que se adhiera a este movimiento le deberán obediencia y fidelidad al apóstol que las abrigue y ya no a Cristo. Estas redes ya actúan en México y también en los Estados Unidos. Vamos a ver su cobertura apostólica. Este es un movimiento de rápido crecimiento, como lo vimos en el punto número 1 al iniciar esta lección. Ellos hablaban de paternidad a la cual iglesias corren a refugiarse. Según esta cobertura, se trata de ensamblar a todos sus afiliados para adquirir un desarrollo pleno. Los apóstoles y profetas, quienes son los edificadores de la casa, afirman tener una gracia dada por Dios para recibir revelación y una comisión de dar a conocer los misterios divinos
Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vamos a ver su mal interpretación acerca de este versículo. Dice el verso: y vendrán muchos pueblos. Esto significa para ellos que las gentes buscarán cobertura profética. Dice el texto: venid y subamos al monte de Jehová. Para ellos esta es la actitud y determinación que tomarán los que son impactados por la casa de Dios, que ha de brillar desde la cima. Serán motivados a subir de nivel, a escalar posiciones. También dice que nos enseñará sus caminos. Dice que encontrarán un diseño global con partes bien ensambladas unas con otras. Dicen por ahí que un texto fuera de contexto es un mal pretexto. Hacen una mala interpretación de un pasaje bíblico futurista que se cumplirá cuando Israel sea nación representante de Dios en el milenio, y declaran que ellos son ese monte de la casa de Jehová. Para concluir, esta corriente proclama ser el último mover de Dios para traer orden y crecimiento a la iglesia de Jesucristo. Pero vamos a ver que fallan en tres aspectos en su nueva reforma apostólica. En primer lugar, no es nueva. Los mormones ya han establecido su estructura de 12 apóstoles y no pertenecen a este grupo restaurador. Tampoco es una reforma. Los ministerios legítimos que proponen restaurar en la iglesia siempre han estado funcionando. Tampoco es apostólica y profética, porque sus definiciones no obedecen en nada al modelo bíblico. Hermanos, Dios no está levantando nuevos apóstoles ni profetas. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A nosotros como iglesia nos basta mantener nuestros principios bíblicos de autoridad a nuestro Señor Jesucristo, quien derrama de su Espíritu en nuestros corazones para estar preparados para el día de su venida. Mantengámonos firmes en la sana doctrina. Que Dios les bendiga.